Arrancamos entonces con la corrección de evaluatorio. En la primera pregunta nos hablaban del proceso de respiración celular. Recuerden, chicos, que el proceso de respiración celular es el proceso que incluye el ciclo de Krebs, transporte de electrones y la fosforilación. Nos dice, ¿se cumple qué? Se producen mitocondrias solamente. Se producen mitocondrias de procariotas y membrana plasmática de eucariontes. Es un fenómeno intermitente, aparece tanto en autótrofos como en heterótrofos. Acá ya tienen marcado, lo han hecho, lo han visto de hecho en el práctico cuando lo han hecho, que la correcta es la D. Ahora, ¿por qué estarían incorrectas las otras? ¿Por qué está incorrecta la A y la B que en realidad están relacionadas entre sí? ¿Por qué están incorrectas? Porque no se produce solamente en mitocondrias y porque, bueno, cuando dice mitocondrias de procariontes, los procariotas no tienen mitocondrias. Perfecto. Entonces, está al revés. Exacto, muy bien. Se produce en las mitocondrias, en los eucariontes, y los procariontes tienen enzimas en su membrana plasmática por medio de las cuales hacen este proceso. Pero recuerden que este proceso, el fin que tiene, es la obtención del ATP. Entonces, todos los seres vivos, tanto autótrofos como heterótrofos, necesitan ATP, porque la energía es la base para cualquier proceso que quieran hacer. Por lo tanto, por eso es común a los autótrofos y a los heterótrofos. ¿Y por qué está mal lo del fenómeno intermitente? Porque pasa constantemente. Bueno, a ver, sí, pero siempre, en todo momento, ¿o no? A ver, vos haces respiración celular permanentemente, no hay nada que lo corte, que lo regule. Y sí, la ausencia de oxígeno, pero... Bueno, pero más que todo, ¿qué lo regula? ATP también eso se inhibe. Bueno, ahí va por ahí, va por ese lado. Es decir, ¿qué cosas me regulan este proceso? ¿Cómo lo controlo? ¿Está Por bien? encima. Por encima, pero en realidad, ¿qué controlo puntualmente? La concentración El ATP. del ATP es uno de los factores que lo regulan. Es decir, recuerden que ustedes vieron que las concentraciones altas de ATP, por ejemplo, me inhibe la fosfofructoquinasa, enzima de la glucólisis, y me inhibe la enzima que interviene en el primer paso del ciclo de Krebs. Y además, ¿qué otra cosa también regulaba este proceso? ¿Qué otro factor, además de las concentraciones de ATP? A ver, si se acuerdan. La de ADP en el transporte de electrones. Muy bien, Lucas, perfecto. Es decir, cuando yo tenía poca concentración de ADP, eso me indica que tengo altas concentraciones de ATP. Entonces, esta disminución en la concentración del ADP también me regula el proceso puntualmente de la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Pero mientras la célula necesite ATP, este proceso se va a producir. O sea, la única manera de que se interrumpa es que la célula tenga suficiente ATP, suficiente cantidad de ATP. ¿Sí? Bien. Vamos con la pregunta 2. En la pregunta 2 nos hablan sobre el ciclo de Krebs. Nos dicen, respecto al ciclo de Krebs, la aseveración correcta es, el ácido pirúvico se combina con el ácido oxalacético y forma el ácido cítrico. ¿Por qué está mal? El ácido pirúvico tiene 3 carbonos. Es el acetil-CoA. Aparte de eso, ajá, sí estaba pensando ahí, bueno. Pero... Bien, bien, a ver, vamos por partes. Está bien lo que han dicho. Es decir, en el ciclo de Krebs, lo que se combina con el oxalacético y forma cítrico es acetilcoenzima A. Esa es una. Pero también está bien lo que dijo la Cande, porque el ácido pirúvico, que es el que yo obtengo del proceso de la glucólisis, tiene 3 carbonos. Cuando hace la oxidación, se transforma en acetil y tiene 2 carbonos. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que estaba mal es la parte del pirúvico. Es verdad que lo que se combina con el oxalacético es el acetilcoenzima A. Y es verdad que forman cítricos. La ganancia energética total del proceso por cada mol de glucosa es 24 ATP. Eso es verdad. Perfecto. ¿Alguien se acuerda cuál es la ganancia por vuelta y del ciclo completo? Por vuelta es un ATP
Creo que 2 NAD y un FAD. 3 No, NAD. 3 NAD y un FAD. Muy bien, o sea que ya la D, que dice se generan 3 FAD por cada vuelta, ya está incorrecta. ¿Sí? Ya dijimos que es un FAD por cada vuelta, ¿verdad? Bien, ahora. Perdón, en esa 24 ATP se refiere a 24 moles de ATP, porque por un mol, 24 moles. Claro, en realidad se refiere a 24 moles de ATP. Sí. Claro, casi la descarto porque pensé que quisieron decir moléculas y capaz nos querían confundir con eso. Esto no. Esto hace referencia a, ¿te acordás del cuadrito que tenés al final donde dice rendimiento energético? Sí, sí. A eso hace referencia, ¿sí? Porque vos, por cada FAD, obtenés 2 ATPs y por cada NAD, ¿cuántos ATP eran? 3. 3. 3. Entonces, cuando vos sumabas, porque acuérdense que ustedes me han dicho por vuelta, ustedes me dijeron, un ATP, 3 NAD y un FAD por vuelta. O sea que en realidad en el proceso general, en las 2 vueltas que hago a Krebs, ¿qué obtengo? ¿Cuánto obtengo? 2 ATP, 2 FAD y 4 NAD. No, 6 NAD. Perfecto. Entonces, si yo saco la cuenta, cuando multiplico los NAD por la cantidad de ATP que me dan y los FAD por la cantidad de ATP que me dan, me termina dando 24. Recuerden que el ciclo de Krebs es quien más compuestos aporta NAD, FAD para formar ATP. Por cantidad de los ATP se obtienen del ciclo de Krebs. La C me dice, el ácido cítrico se regenera por oxidación del oxalacético. Esa no supe cómo pensarla porque No es me el parece que no es oxalacético el que se oxidación. regenera. ¿Cómo sería? A ver, perdón, Frank, que no te escuché. Que creo que es el oxalacético el que se regenera. Perfecto. El oxalacético es el que vos regenerás. Cuando vos das la... A ver, vos iniciás el ciclo de Krebs con la molécula de ácido cítrico. ¿De dónde viene? Y de combinarse oxalacético con acetilcoenzima A. Ese ácido cítrico, cuando hace la vuelta al ciclo de Krebs, lo que vos terminás regenerando no es cítrico otra vez, es oxalacético, para que pueda aceptar a la próxima molécula de acetilcoenzima A. Entonces lo que se regenera, está muy bien, es el oxalacético, no el ácido cítrico. El ácido cítrico vos lo vas a formar cuando el oxalacético se combine con la acetilcoenzima A. ¿Se entendió? Y la parte de la oxidación está bien, porque yo dije, uy, ¿será oxidación o nada que ver? Pero lo que está mal es que no se produce la regeneración de cítrico, sino de oxalacético. Bien. Gracias. D. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en el seno de los tejidos. En relación con estos procesos, señale la opción incorrecta. En las oxidaciones, el oxígeno actúa como aceptor de electrones. ¿Sí o no? Es una reducción cuando acepta electrones. A ver. Pero ojo, porque ahí hay una confusión. Una cosa es el compuesto que lo acepta y otra cosa es, a ver, vamos por partes. Ustedes vieron que cuando yo gano me reduzco y cuando pierdo me oxido. Pero acá lo que te está diciendo, te está dando, es la definición de oxidación. Dani, ¿puede ser que es porque el oxígeno es el que da los electrones? Por eso justamente es el oxidante. No, pero No, porque los puede recibir. a ver, vamos por partes. Es verdad que el oxígeno es un aceptor de electrones, eso no es mentira. De hecho, ustedes vieron, fíjense que acá tengo que marcar lo incorrecto, lo que está mal, y eso no está mal. ¿Por qué? Ustedes vieron en la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, ¿y quién era el aceptor final? El oxígeno. El oxígeno. Es un aceptor de electrones en un proceso oxidativo, pero vamos a confundir el oxígeno como aceptor con que la molécula se oxida o se reduce. Sí, eso mezclé. Eso es decir, una cosa es el aceptor final de electrones, que en este caso, por ejemplo, es el oxígeno, y otra cosa es que la otra molécula se esté oxidando, se esté reduciendo. Claramente, si el citocromo pierde electrones, y obviamente que se va a oxidar, pero eso no quita que el oxígeno no pueda ser el aceptor de los electrones.
Son cosas distintas. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. La fotosíntesis y la oxidación no son rutas inversas, aunque pueden tener algún paso en común. En esta ruta común entre ambos procesos se denomina ruta anfibólica. Las rutas biosintéticas son divergentes y las catabólicas convergentes. ¿Eso está bien? Sí. 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 Perfecto. Recuerden que convergente y divergente hace referencia a si terminan formando un compuesto igual o no. Por ejemplo, en los anabolismos, yo puedo partir de moléculas simples como dióxido de carbono, agua, y sin embargo puedo terminar formando un hidrato, una proteína, un lípido. Ahora, en las rutas catabólicas, si yo degrado una proteína, degrado un lípido, degrado un hidrato, tienen una ruta común, tienen un compuesto común, que ¿se acuerdan cuál era ese compuesto común? Generalmente, cuando se degrada, La glucosa, Gliceraldehído. a ver, piensen, es un compuesto que después les permite a estos entrar a un ciclo, El ácido pirúvico. acetilcoenzima. Es decir, cuando yo, de hecho lo tienen en el cuadrito en la última parte de la parte de oxidación, donde les dice rutas anabólicas y rutas catabólicas, que tenían lípidos, monosacáridos, proteínas, y los tres terminaban en una flecha que decía acetilcoenzima A. Porque en realidad, cuando yo degrado estos compuestos, puedo terminar obteniendo acetilcoenzima A que me permite entrar al ciclo de Krebs. Por eso, cuando ustedes vieron la parte de otras rutas catabólicas o otras vías catabólicas, ustedes podían terminar obteniendo energía de una proteína, de un hidrato o de un lípido. ¿Se entiende? Porque las rutas catabólicas, cuando yo degrado la molécula, me terminan dando o puedo obtener un compuesto igual y a partir de ese obtener energía. Entonces, por eso las catabólicas son convergentes y las anabólicas, o rutas biosintéticas, son divergentes. Ahora, ¿por qué está mal la D? Que es la incorrecta, claramente. Anabólica y catabólica está al revés. Exactamente, muy bien. Es decir, catabólica es cuando vos degradás complejas en simples, y anabólica es cuando vos haces reacciones de biosíntesis. Entonces, por eso la D era la opción incorrecta. Vamos con la 4. En la pregunta 4 nos hablan sobre la regulación de la glucólisis, lo estábamos hablando recién, chicos, y la respiración. Todo es correcto excepto la regulación se lleva a cabo mediante el control de enzimas que participan en distintos pasos. La fosfofructoquinasa es una enzima que por retroalimentación es inhibida por altas concentraciones de ATP. En el ciclo de Krebs, el ATP es un inhibidor alostérico de su primer paso. D, la cadena de transporte de electrones constantemente funciona generando ATP. ¿Qué dijo recién el Lucas respecto a la D? Justo él dijo algo. que cuando eran altas las concentraciones de ADP, cuando eran bajas, perdón, significa que las concentraciones de ATP son altas, entonces se inhibe. Perfecto, por eso la D es incorrecta. Piensen, chicos, que si no, para la célula es un gasto, un trabajo al pepe. Si tiene suficiente ATP, ¿para qué va a seguir produciendo? Entonces, el ATP es un inhibidor, sobre todo enzimático, por eso te inhibe a la fosfofructoquinasa y a enzimas del ciclo de Krebs, y por otro lado, a la cadena de transporte la podés inhibir, la podés regular mediante las concentraciones de ADP. La oxidación de la glucosa comprende, esto un poco lo repasamos, cuando nosotros hablamos de oxidación de la glucosa, decimos que es la glucólisis y por otro lado la respiración celular. Ahora, dentro de la respiración celular, ¿qué dos procesos abarca? ¿O qué dos procesos están? El ciclo de Krebs ¿Y qué más? y la cadena de transportador de electrones. Muy bien, la cadena de transporte de electrones. Fíjense que acá, donde me dice formación de ácido láctico en ausencia de oxígeno, ¿qué proceso es ese? Fermentación. Perfecto, es una fermentación. Y después donde me dice producción de ácido pirúvico o solamente glucólisis, me está hablando de lo mismo. Porque en realidad en la glucólisis es donde se produce el ácido pirúvico. O sea, me habla exactamente de lo mismo, básicamente. ¿Sí?
En la etapa final de la respiración, NAD y FAT reducido, ¿a quién cedían sus electrones? También lo repasamos un poco ayer. ¿A quién le cedían los electrones el NAD y el FAT reducido? A la cadena respiratoria. Es decir, a la cadena de transporte de electrones, chicos. Acuérdense que los NAD que ustedes forman en la glucólisis, los NAD que ustedes forman en la oxidación del ácido pirúvico y los NAD y FAT que forman en Krebs, no se formaron porque tuvieron ganas de formarse o porque sí. Tienen un porqué. Porque ¿para qué le interesa? O sea, fíjense que son todas etapas continuas. Lo que sale de la glucólisis se oxida, después se mete en Krebs. ¿Para qué? El fin de todo esto es que estas moléculas, estas coenzimas, NAD y FAD, que tienen la capacidad de aceptar y ceder protones y también electrones, el fin es que cuando yo las forme, vayan a la cadena de transporte de electrones y cedan los electrones a la cadena que son los que saltan. Porque si no, ¿de dónde vienen esos electrones que saltan por la cadena? ¿De la nada? No. Entonces, los electrones esos que nosotros decíamos, por ejemplo, arrancan por la flavina mononucleótido, saltan a la coenzima Q, saltan a los citocromos, vienen esos electrones del NAD y del FAT reducido. El NAD lo cedía directamente en el primer compuesto, que es la flavina, el primer complejo, y el FAT en el segundo, que es la coenzima Q. Y esos son los electrones que saltan por la cadena respiratoria. ¿Se entendió? Sí. Yo tengo una pregunta, pero, perdón, es de la anterior. No entendí bien la 5D, o sea, la que habíamos marcado. Porque acordate, Agus, que... No, perdón, era la 4, perdón. Acordate que ustedes vieron que cuando vos regulás la respiración y la glucólisis, estos procesos tienen que en algún momento cortarse, en algún momento parar. No podés estar permanentemente generando ATP al pedo, básicamente. Porque si la célula tiene suficiente ATP, ¿para qué vas a seguir generando? Entonces, el ATP, en altas concentraciones, se inhibe enzimas. Por ejemplo, la fosfofructoquinasa, que es una enzima de la primera etapa de la glucólisis, o por ejemplo, una enzima que interviene en la primera etapa del ciclo de Krebs. Ahora, no es la única manera de regularlo, porque también las concentraciones de ADP te regulan la cadena de transporte de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Si vos te acordás, Agus, ADP más fosfato te forman ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que si en tu célula vos tenés mucho ATP, tenés poco ADP. ¿Por qué? Y porque has usado el ADP y el fosfato para formar el ATP. Entonces, ¿qué detecta esa célula? Que si vos tenés pocas concentraciones de ADP, adenosín difosfato, quiere decir que estás teniendo mucho ATP. Entonces, ¿para qué vas a seguir haciendo el proceso? Entonces, cuando vos tenés pocas concentraciones de ADP, adenosín difosfato, la cadena de transporte de electrones se inhibe o se reduce. Entonces, si no hay cadena de transporte de electrones, no se genera ATP. Exactamente. Esa es la razón por la que la D es la incorrecta, porque te dice funciona constantemente. No, no funciona constantemente. Cuando hay suficiente ATP, no funciona esta cadena. ¿Por qué? Porque hay poco ADP. ¿Se entendió, Agus? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Vamos entonces con la 7. Si se marca radiactivamente el oxígeno que respira un animal, ¿la marca radioactiva aparecerá al final de qué proceso? O sea, ¿dónde aparecerá? Y esto está relacionado con lo que acabamos de decir. Y de hecho, un poco creo que lo dijo el Fran ahí. El oxígeno es el aceptor final ¿de qué? ¿De qué proceso? En la cadena de transporte de electrones. Perfecto. ¿Ese oxígeno que está ahí se creó en forma espontánea? No. Ese oxígeno que está ahí, yo lo incorporé. ¿Cómo? Respirando. Entonces, ese oxígeno, cuando recibe los electrones de la cadena de transporte, que es el aceptor final, y se une con protones, ¿qué forma? Agua. Agua.
Por eso es que yo lo encontraría en el agua. Porque justamente el oxígeno es mi aceptor final de la cadena de transporte de electrones. Entonces, cuando acepta esos electrones y se une con protones, me termina formando agua. Por eso lo encuentro en el agua. ¿Se entendió? Sí, Dani. La 8 era más que todo una pregunta de teórica puntual, es decir, cuánta energía se sabe que hay contenida por mol de ATP. Por mol de ATP se sabe que hay 7 kilocalorías. ¿Sí? Eso es un dato que tienen que saber, pero me refiero que era un dato puntual, no hay mucho para razonar. Vamos con la 9. El sistema de transporte de electrones se caracteriza por todo lo siguiente excepto. Cuenta con aceptores primarios de hidrógeno denominados NAD y FAD. Los citocromos son moléculas que experimentan únicamente oxidación. Los últimos eslabones de la cadena respiratoria tienen menos potencial redox. El aceptor final de electrones es el oxígeno. ¿Qué me dicen? ¿Por qué está mal la 9? B, que es la que está justamente... Es como lo que veíamos recién del oxígeno. No solo se oxida, sino que reciben electrones y los pasan. Exactamente. Sí, Hacen procesos de óxido-reducción. Captan electrones, se reducen, los vuelven a perder, se oxidan. Los captan, se reducen, los pierden, se oxidan. Entonces, experimentan oxidación y reducción. Lo de la D lo dijimos, el aceptor final es el oxígeno. Y acuérdense, chicos, esto de la cadena que tiene menos potencial redox, ¿a qué hace referencia esto? Ustedes vieron una cadena de transporte de electrones, donde empezaba con la flavina mononucleótido y terminaba con el citocromo A3. Claramente, a medida que esos electrones van pasando, yo les dije o les dijimos que se liberaban a niveles energéticos inferiores. Por lo tanto, el nivel energético, el potencial redox que tiene el último citocromo no es el mismo que el primero, porque el último citocromo recibe electrones con menos energía. Entonces, a medida que voy saltando en la cadena, cada vez el electrón tiene menos energía. Entonces, el potencial redox no es lo mismo en la flavina mononucleótido que en el último citocromo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos con la 10. Marque lo correcto sobre la glucólisis. La serie de reacciones que constituyen la glucólisis se llevan a cabo en el citosol de todas las células procariotas y eucariotas. ¿Eso es verdad? Perfecto. Recuerden que la glucólisis la hacemos todos. La glucosa es una molécula de 6 carbonos que se cinden 3 moléculas de un compuesto de 2 carbonos llamado ácido pirúvico. Son 2 moléculas de 3 carbonos. Perfecto, el ácido pirúvico tiene 3 carbonos. Muy bien. El ácido pirúvico, si sigue la vía anaeróbica, se llama fosforilación oxidativa. No, se llama fermentación. Perfecto. La vía anaeróbica es una fermentación láctica, alcohólica, etc. En este proceso, la energía liberada es almacenada en moléculas de ADP. ATP. Es ATP. Perfecto, muy bien. Perfecto. Dani, en la app, ¿qué dice virtualmente? Y porque en realidad, a ver, ¿cómo te puedo explicar? En realidad lo que te quiero explicar, eso es porque en la redacción que hicimos de la pregunta, te las quisimos como complicar, como en un lenguaje más coloquial. Pero básicamente lo que te quiere decir es que se lleva a cabo siempre en el citosol. Porque acordate que dentro del citosol, a ver, ¿qué se conoce como citoplasma? Porque ahí está el tema. ¿Cuál es la diferencia entre el citosol y el citoplasma? Creo que el citoplasma es el líquido, digamos. A ver, Entonces al revés, el citosol es el líquido y el citoplasma es como el líquido con todos los orgánulos y todas las cosas que tiene. acuérdense que si yo les digo el citoplasma son las organelas que están adentro, la parte líquida, como dice la Cami, más, qué sé yo, la parte de los microtúbulos, es decir, la parte del citoesqueleto. Entonces, en realidad, puntualmente, se lleva a cabo en el citosol de las células. Porque si no, podría ser en las organelas. Porque dentro, si yo te pongo citoplasma, podría ser también parte de las organelas. Por eso es que dice como virtualmente en el citosol. A eso se refiere.
Bien, vamos entonces con la pregunta 11. La etapa enzimática o fijadora de carbono. La planta obtiene el dióxido de carbono por medio de estromas. Estomas. Muy bien, recuerden que lo que abre esos poros son estomas. El estroma es la parte interna del cloroplasto, es lo que rodea a las granas, que son las membranas tilacoides. En cada vuelta al ciclo ingresa una molécula de dióxido que reacciona con la RVP y da lugar a 2 moléculas de 3 carbonos. ¿Es verdad? Sí, eso sí. ¿No era cada 6 vueltas que se formaban 2 moléculas de... Acá lo que te quieren mostrar es lo siguiente, es como, te quiere decir, acá por ahí está mal redactado y faltaría una coma. Acá lo que te quiere decir es, en cada vuelta vos ingresás dióxido de carbono que reacciona con la enzima y como que te quiere decir el proceso completo te da 2 moléculas de 3 carbonos. ¿Entendés? Es como que acá le faltaría una Claro. coma, es decir, tendría que ir ahí como para que vos digas, en cada vuelta ingresa una molécula de dióxido. Eso es verdad. Para que esté totalmente completa tendría que decir, en 6 vueltas te da 2 moléculas de 3 carbonos. ¿Se entiende? Claro, la había visto a todas mal ahí. Por eso te digo, siempre acuérdense lo más correcto, porque acá ya la C me dice, el ciclo de Kelvin se realiza en el estoma del cloroplasto, o sea, está cambiada la A por la C, porque en realidad, ¿dónde se realiza el ciclo de Kelvin? El estroma. En el estroma. Entonces, por eso la más correcta era la B. Está bien lo que decís, Fran, que en realidad te tendría que decir, en 6 vueltas obtengo 2 moléculas de 3 carbonos. ¿Sí? Pero en realidad es como que te dice lo que pasa por vuelta y después te dice que da lugar, como diciéndote el proceso general, te da lugar a 2 moléculas de 3 carbonos. De acuerdo al flujo cíclico, todo es correcto excepto, no se genera ATP, no se genera NAT-fosfato, las bacterias fotosintéticas tienen ese tipo de mecanismo, el fotosistema 1 y 2 funcionan en forma independiente. Esto un poco Yo ahí de... tenía, perdón, yo ahí tenía una duda, no sabía cuál marcar, porque dice que el fotosistema 1 y 2 funcionan en forma independiente, pero no era que solamente funcionaba uno en forma independiente, o sea, el fotosistema 1. No, porque en realidad es un poco lo que te explicaba ayer, Cami. En el flujo no cíclico funcionan los dos en forma simultánea. En forma independiente hace referencia de que un fotosistema funciona y el otro no, que no dependen uno del otro, que los fotones no inciden en los dos fotosistemas. A eso hace referencia. ¿Se entiende? Claro, De pero hecho, pregunto, en el apunte. perdón, pregunto porque en el apunte salía un solo fotosistema, salía el fotosistema Es que, P700. porque claro, porque es lo que yo te explicaba ayer. En el flujo no cíclico te funcionan en forma simultánea, los dos a la vez. En el flujo cíclico, que es lo que te está explicando acá, cuando vos decís que funcionan en forma independiente, es que uno está funcionando y el otro no. Uno es independiente del otro. ¿Me entendés lo que te digo? En cambio, en el no cíclico, los dos funcionan a la par, Ah, ya entendí, ya entendí. en forma simultánea. Por eso lo correcto acá era, no se genera ATP, porque realmente sí se genera ATP. Es porque pide lo incorrecto, Cami, por eso es como confuso. Claro. No, lo que yo estaba pensando es que se referían que funciona un fotosistema de forma independiente y el otro fotosistema de forma independiente, pero en realidad a lo que va esto es que funciona el fotosistema 1 independiente del 2. Exactamente, por eso el 1 funciona y el 2 no. En el no cíclico te funcionan los dos a la par. De hecho, fíjate que los electrones de la plastocianina pasan al fotosistema 1, o sea que los dos están relacionados entre sí. ¿Me entendés? En cambio acá, en el cíclico, te funciona solamente el fotosistema 1. El 2 no interviene, no funciona. No llegan fotones al fotosistema 2. Para que las plantas puedan crecer, la fotosíntesis debe, y lo compara con la respiración. ¿Qué opinan? ¿Por qué tiene que la velocidad de la fotosíntesis superar a la respiración? Y porque si no, como que va a gastar más energía en la fotosíntesis que no. Piensen, ¿qué necesita una planta para crecer? Es que necesita el oxígeno, entonces. Pero pará. Usar carbono. Porque en realidad va por ahí. Acuérdense que en la fotosíntesis, la planta forma complejos, o sea, sustancias complejas.
glucosa, puede formar una proteína. Es decir, la planta crece porque va acumulando sustancias, hidratos, lípidos, proteínas. ¿Eso dónde pasa? Eso pasa en la fotosíntesis. Ahora, en una respiración, ¿qué hago con esas sustancias complejas que formé? Las degrado. Las consumo. Entonces, si yo produzco 10 moléculas y consumo las 10, ¿va a crecer? No. Y no, No. por tener margen. Para poder crecer tiene que generar 10 moléculas y consumir 5. ¿Se entiende? Entonces, por eso la velocidad de la respiración tiene que ser menor que la de la fotosíntesis, porque la fotosíntesis tiene que permitirle a la planta formar sus moléculas, proteínas, hidratos, lípidos, y que parte de esas moléculas se usen en la respiración. ¿Se entiende? Por eso la velocidad de la fotosíntesis tiene que ser mayor que la de la respiración. Y la 14, esta era fácil, ¿cuántos fotones deben estimular a los fotosistemas para obtener NAT-fosfato reducido? ¿Sí? Acuérdense que a los dos fotosistemas, al primero y al fotosistema 1 y al fotosistema 2, llegan 2 fotones y se liberan 2 electrones, que son los que van saltando hasta llegar finalmente al aceptor final, que es el NAT-fosfato. ¿Sí? ¿Se entendió? Si me está hablando de que ¿cuántos necesito para obtener NAT-fosfato reducido? ¿De qué tipo de flujo me está hablando? ¿Cíclico o acíclico? Un cíclico. Exacto, flujo no cíclico, porque justamente en el cíclico no se forma NAT-fosfato reducido. Entonces ya al decirme para obtener NAT-fosfato reducido, yo ya sé que me está hablando del flujo no cíclico de electrones, es decir, en el que los dos fotosistemas trabajan en forma simultánea. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, muchachos, entonces, hasta acá llega la corrección del TP evaluatorio.